Así veo las cosas, qué bueno que están con nosotros. Hay muchísimas noticias ocurriendo. Una de las más importantes son las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es no solo la más grande de todos los Estados Unidos, más de 8 millones de personas viven ahí, sino para muchos es la capital del mundo. Y por primera vez en la historia, un joven de 34 años, musulmán, inmigrante, podría convertirse en su líder. Me refiero a Zohran Mamdani. Hablaremos de esto un poco más adelante en el programa. Pero comenzamos con una verdadera tragedia. Esta noche, o la próxima, o las que siguen, 42 millones de personas podrían irse a dormir con hambre, aquí, en los Estados Unidos. Estamos hablando del país más poderoso del mundo, del país más rico del mundo, y más de 40 millones de personas sencillamente no tendrían suficiente dinero para comerse. Lo vamos a explicar. Lo que pasa es que con el día 35 del cierre del gobierno de los Estados Unidos hay varios programas que se están quedando sin presupuesto, que se están quedando sin dinero. Y esto lo que significa es que se necesitarían fondos de emergencia, fondos suplementarios, fondos que tiene guardado el gobierno de los Estados Unidos para que el programa conocido como SNAP o un programa de cupones de alimentos siguiera funcionando. Pero resulta que a pesar de que un juez ha determinado que el gobierno debe estar comprometido en darle dinero para los cupones de alimentos y por lo tanto ayudar a estas más de 40 millones de personas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que eso no lo va a hacer. En un comunicado a través de su red Truth Social dijo lo siguiente: los cupones de alimentos o SNAP solo se entregarán cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno. Pero lo que ocurre es que el gobierno no se está reabriendo, no solo no se está reabriendo, sino que no hay ningún tipo de negociación en estos momentos para que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo. Repito, estamos en el día 35, nunca antes había existido un cierre del gobierno como este. La última vez fue también con el presidente Donald Trump en el 2019, duró 34 días y estamos en el día 35. Y entonces lo que esto significa es que afecta a muchos. Por ejemplo, millones de personas han sido retrasadas en sus vuelos en los aeropuertos de los Estados Unidos. Todos los servicios del gobierno no funcionan como deberían estar funcionando. Hay millones de empleados que están trabajando en estos momentos sin recibir un cheque a final de mes. Es decir, dependen de sus ahorros o tienen que pedir prestado o tienen que hacer malabares para que esto siga funcionando. Y mientras tanto, la idea del juez de que el gobierno de los Estados Unidos financiara parcialmente, no con los 9 mil millones de dólares que se necesitan, sino con cerca de 4 mil o 5 mil millones de dólares, el presidente lo que acaba de decir es que sencillamente eso no va a ocurrir. Para que tengamos esto y lo pongamos en perspectiva, cuando se reciben cupones de alimentos, una persona como máximo puede recibir $292 al mes. Imagínate. Tratar de sobrevivir es un reto para ti y un reto para todos nosotros. ¿Tú crees que tú podrías vivir con $292 al mes para comida? La respuesta es, desde luego que no, es prácticamente imposible, pero estos cupones de alimentos eran una medida de emergencia para millones de personas que ahora ya no lo van a estar recibiendo. Así que nos encontramos con esto, si tuviéramos que hacer un titular, es decir, 42 millones de personas se van a ir a dormir con hambre en los Estados Unidos, el país más rico del mundo. Esta es una de las principales noticias. La otra tiene que ver con las elecciones en Nueva York. El principal líder, el que va adelante en las encuestas, se llama Zohran Mamdani. Nació en Uganda, tiene 34 años de edad, es musulmán, es inmigrante, va muy adelante de todos sus competidores y él dice que es un socialdemócrata. Y aquí quisiera hacer la distinción. ¿Quiénes son los socialdemócratas o quiénes son los demócratas socialistas? Bueno, son personas que creen en que el principal objetivo es la comunidad, es decir, que todos vivan mejor, pero al mismo tiempo tienen absoluta convicción de que las elecciones son importantes. Les doy un ejemplo. En España, en el Partido Socialista Obrero Español, su principal líder, Pedro Sánchez, fue elegido como socialdemócrata y por supuesto en España creen en las elecciones. En varios países escandinavos los primeros ministros han sido socialdemócratas y son elegidos a través de elecciones. Esta es una diferencia con ser comunista. Los comunistas no creen en las elecciones, creen en la acumular el poder y no creen en la transición de un partido a otro, sino creen en que el Partido Comunista debe tener absoluto control de la economía y de la situación política. Esos no son los socialdemócratas, aunque es un término que para muchas personas que han vivido en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, claramente
les genera rechazo. Aquí está Zohran Mamdani hablando sobre por qué debe ser el próximo candidato y cuáles son las ideas fundamentales en las que él cree. Donald Trump diagnosed a problem that working class Americans were facing across the country. In a cost of living crisis, he ran a campaign with the promise of cheaper groceries, where the comparison between us ends, however, is that we are actually intending to deliver on that diagnosis, not just to use it as a means to distract from the agenda that he always intended to deliver on. I leave those decisions to any one candidate. What I would generally say is I would not be sitting here with you if it were not for the fact that we chose to listen to New Yorkers as opposed to lecture them. Está Zohran Mamdani, el candidato socialdemócrata, hablando de que una de las cosas más importantes es ayudar a los que se encuentran abajo, ayudar a los más pobres. Particularmente, él se ha concentrado en una palabra que en inglés le llaman affordability, es decir, que las cosas cuesten menos, que cueste menos el servicio del transporte, que cueste menos el cuidado para los niños, que cueste menos las rentas, incluso está pensando en congelar miles de rentas en la ciudad de Nueva York. ¿Y quién va a pagar por esto? Los más ricos. Seguramente los multimillonarios tendrían que pagar 2% más en impuestos de lo que están pagando actualmente. Zohran Mamdani se está enfrentando contra Andrew Cuomo. Andrew Cuomo fue gobernador del estado, no de la ciudad, fue gobernador del estado de Nueva York. Ha sido acusado de acoso, aunque estas acusaciones él las ha rechazado. Y él cree que lo más importante para los neoyorquinos en estos momentos es un tema de seguridad y es un tema de impuestos. Aquí Andrew Cuomo, quien por cierto perdió las elecciones primarias con el Partido Demócrata frente a Zohran Mamdani, pero no se quedó contento con esto y entonces dejó de lanzarse como candidato del Partido Demócrata porque no podía hacerlo y se lanzó como independiente. Andrew Cuomo. Two reasons. Number one, the Mamdani is hostile to public safety, hostile to the NYPD. He said the NYPD, his words, are racist, wicked, corrupt, anti-queer, a threat to public safety. He has supported defunding, disarming, and disbanding the police. The public safety is job one in New York City and many cities. If people feel unsafe, that's very bad for the city. Number two, he's anti-corporate, anti-business, anti-wealth. One of the problems we're having in New York City now is our taxes are very, very high and people are leaving. As you mentioned, post-COVID, remote work, move to a place that has a lower tax rate because you can after COVID with remote work. So if you are anti-public safety and you are anti-corporation and anti-business and hostile to the economy in New York City, you're going to see more people leave. You are seeing it now, right? He will accelerate the number of people and companies leaving. Claramente son posiciones distintas. Zohran Mamdani había dicho que una de las cosas más importantes para él es reducir los gastos y los costos en la ciudad de Nueva York, que son tan altos que muchas personas se tienen que ir. Andrew Cuomo cree que una de las principales preocupaciones es no solo que desde su punto de vista Zohran Mamdani está en contra de las corporaciones, sino que su principal punto de vista es que la seguridad debe ser esencial en la ciudad de Nueva York. Son dos visiones distintas y además son dos políticos de generaciones totalmente opuestas. Hoy los neoyorquinos van a decidir cómo quieren ver su futuro. Hay elecciones, por supuesto, no solo para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que todos vamos a estar siguiendo, sino también hay elecciones para gobernador en los estados de Nueva Jersey y Virginia. En Virginia es particularmente importante porque en Virginia viven muchos empleados gubernamentales que han perdido su cheque mensual, pero que siguen trabajando. Y aquí lo importante es ver si en Virginia y en Nueva Jersey se elige a un gobernador demócrata, y generalmente, esto es interesante, lo que decide Virginia y Nueva Jersey suele repetirse luego en las elecciones del siguiente año. En este caso nos referimos a las elecciones para el Congreso y para el Senado del 2026. Entonces, estamos siguiendo, claro, lo que está ocurriendo en Nueva York, pero también si Virginia y Nueva Jersey se convierten al Partido Demócrata, y por supuesto seguiremos la Proposición 50 en el estado de California, que va a determinar si los distritos electorales pueden dibujarse o diseñarse de forma distinta para que los demócratas tuvieran una ventaja de la misma forma en que los republicanos tienen una ventaja
por el rediseño de los distritos electorales en el estado de Texas. Noche de elecciones, los resultados mañana aquí en Así Veo las Cosas. Estados Unidos se está convirtiendo en un país de redadas, en un país con miedo. El video que les vamos a presentar ocurrió en la ciudad de Chicago y fíjense bien, no solo que la persona arrestada es una ciudadana de los Estados Unidos, sino el exceso de fuerza en donde los agentes llegan con ametralladoras, con pistolas, para detener a una mujer joven, a una ciudadana de los Estados Unidos de América. Aquí el video. Yeah! Hit and run! Hit and run! That's a hit and run! Hit and run! Look, hey, watch out with that weapon! That weapon! Yo, watch out! What's wrong with you? You hit it! You hit her! Yo! What's wrong? You hit her! You hit her! You guys hit her! You guys hit her! What's wrong with y'all? Y'all hit her? Y'all bust a whole U-turn in the middle of the street! Y'all hit her! Y'all on camera! Leave her alone! She ain't even do shit! She trying to go to work! She's trying to go to work! What the fuck? Oh, what? Y'all some crazy. Y'all got no heart, for real. No heart. No heart. Stop! Get off! She's a female. Get off of her right now! You guys hit her. How you guys gonna arrest her? Get off! You guys hit her. Man, how y'all gonna arrest her, man? Y'all bogus as Get fuck. off her! What's it? You hit her. You guys hit her. Telling you, don't get your issue. Keep fucking around in Chicago. Keep fucking around in Chicago. Hey, baby girl, you good? Don't worry about it. Stop Don't resisting. worry about it. We need that information, bro. No dejan de asombrarme esas imágenes. Primero, ¿era necesario chocar el carro de ella? Es la primera pregunta. Segundo, ¿es necesario que lleguen armados con ametralladoras, con pistolas para detenerla? Tercera, si de verdad traen una orden de aprehensión, ¿cómo puede presentársele una orden de aprehensión a una ciudadana de los Estados Unidos? 4, ¿había que sacarla de esa manera sin zapatos de su auto? Quinto, ¿era necesario que 2 agentes pusieran sus rodillas sobre su abdomen para detenerla? Al final la ciudadana americana fue liberada. Todo esto totalmente innecesario. Estas son unas imágenes desde Chicago y ahora quiero presentarles otras imágenes desde Salt Lake City, en el aeropuerto de Salt Lake City, en donde detienen a una ciudadana salvadoreña. ICE asegura que ella tiene una orden de deportación desde el año 2020. La familia asegura que esto no es cierto. Y esto está ocurriendo en lugares públicos. Quiero que vean no solo el lujo de fuerza, el exceso de fuerza para detenerla, sino también la reacción de otras personas que están ahí, que como nosotros no pueden creer lo que están viendo. Baby, he did me! No! 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 My daddy! Help me! Help me! I don't know how to... Daddy, wait! I have my backpack! No! Help me, please! My daddy! Help! She's a human being! No! My daddy! De alguna forma todos somos esa señora de blanco al final, que estaba viendo eso incrédula, de que esto estuviera ocurriendo aquí en los Estados Unidos, y los agentes encubiertos, sin ninguna identificación, o por lo menos no visible, no que nosotros lo hayamos podido ver. Eso es lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, que se está convirtiendo un país de redadas, un país de miedo. Ayer Lindsay Cassinelli aquí tenía en el programa las declaraciones del presidente Donald Trump en el programa 60 Minutos, que cuando Norah O'Donnell le dijo, señor presidente, hay imágenes de exceso de fuerza por parte de agentes federales. ¿Le parece a usted que está bien? Y el presidente ha respondido que si están como indocumentados en los Estados Unidos, este tipo de cosas van a continuar. Es decir, lo que acabamos de ver va a continuar ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Terminamos con la muerte de Dick Cheney, quien muchos lo recuerdan como
el fuerte vicepresidente de George W. Bush. Y digo fuerte vicepresidente porque muchos creen a veces que la posición de la vicepresidencia no es de suficiente fuerza, sino que es una posición más que nada diplomática. Pero Dick Cheney estuvo junto a George W. Bush cuando se decide no solo atacar Afganistán, sino cuando se decide atacar a Irak en el 2003 por supuestas armas de destrucción masiva que nunca existieron. Aquí, como recordamos a Dick Cheney. Richard Bruce Cheney forjó su identidad como un hombre directo, leal y sin rodeos. Algunos le llamaban un guardián del poder de George W. Bush a través del cual fluían el acceso y la influencia. Cheney ya era un veterano de Washington mucho antes de convertirse en vicepresidente. Inició su carrera en el servicio público durante la administración de Richard Nixon y más tarde fue jefe de gabinete del presidente Gerald Ford. En 1978 fue electo al Congreso por su estado natal de Wyoming, donde sirvió durante una década hasta que el primer presidente Bush le pidió que asumiera como secretario de Defensa. Tras la derrota de Bush en su intento de reelección, Cheney se convirtió en director de la empresa petrolera Halliburton, un cargo que lo mantuvo vinculado a la política exterior y que más tarde se convirtió en un punto de crítica para sus detractores. Cuando George W. Bush obtuvo la nominación republicana en el año 2000, le pidió a Cheney que evaluara a los posibles candidatos a vicepresidente, pero finalmente le ofreció el cargo a él. La salud de Cheney siempre fue motivo de preocupación. Había sufrido 3 ataques cardíacos leves y una cirugía de bypass cuádruple antes de cumplir 50 años de edad, y tuvo otro ataque cardíaco poco después de las elecciones del año 2000. I've got a doctor that follows me around 24 hours a day that comes with a job as vice president. Su salud continuó siendo un tema incluso después de dejar el cargo. En el 2012, a los 71 años, recibió un trasplante de corazón. Durante la administración Bush, Cheney fue considerado un halcón, es decir, una pieza clave en la decisión de invadir a Irak. Él sostuvo que la historia demostraría que tomaron la decisión correcta. Durante el segundo mandato de Bush, se vio envuelto en la controversia cuando su jefe de gabinete, I. Scooter Libby, fue condenado a prisión por su participación en la filtración del nombre de un agente de la CIA. El presidente conmutó su sentencia, pero no lo indultó, una decisión criticada por algunos conservadores. Ya en los últimos años de su carrera, Cheney reconoció diferencias con su partido en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. As many of you know, one of my daughters is gay. I think people ought to be free to enter into any kind of union they wish. En sus memorias publicadas en el 2011, acusó al secretario de Estado Colin Powell de tratar de socavar al presidente Bush al expresar dudas sobre la guerra en Irak y afirmó que Condoleezza Rice, su sucesora, engañó al presidente sobre las negociaciones con Corea del Norte. Ambos negaron las acusaciones. Tras dejar el cargo, no mostró interés en postularse a la presidencia, pero continuó siendo una voz influyente dentro del Partido Republicano. Y en años recientes se convirtió en un fuerte crítico del expresidente Donald Trump y fue marginado en gran medida por el Partido Republicano. Su último voto en una elección presidencial, en 2024, fue a favor de la demócrata Kamala Harris. Es la muerte del vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, así es como lo recordamos. Y ahora pasamos con nuestra primera entrevista sobre por qué 42 millones de personas en los Estados Unidos dentro de unos días irán a dormir con hambre. Así veo las cosas, estamos a solo horas de saber si Zohran Mamdani será el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Zohran Mamdani tiene 34 años de edad. Es musulmán, es inmigrante y está apoyado por miles de personas, miles de neoyorquinos, entre ellos por Ana María Archila. Ana María es abogada, es activista, es codirectora del Working Families Party, del Partido de las Familias Trabajadoras, y está aquí para contarnos sobre quién es Zohran Mamdani. Gracias por estar aquí, Ana María. Gracias por invitarme, Jorge. Estaba viendo tu cuenta de Instagram. Y en octubre del 2023 tienes una foto con Zohran Mamdani cuando nadie sabía, olvídate de su nombre, nadie sabía ni cómo pronunciar su nombre. En hace 2 años, ¿qué viste tú en Zohran Mamdani que pudiera convertirse en solo horas el próximo alcalde de Nueva York? ¿Qué viste tú que la gente no había visto?
Bueno, desde que Soran empezó su carrera política, que fue hace unos 5 años, en el 2020, Soran ha estado siempre empujando para que nuestro gobierno le responda a las necesidades de la gente de clase trabajadora. Yo lo conocí en el 2021 cuando él estaba haciendo su huelga de hambre en apoyo a los conductores de taxi, a los taxistas que estaban sufriendo bajo un sistema de muchas deudas, y lo vi realmente poniendo su apoyo, su energía, su compromiso para que las comunidades inmigrantes, los trabajadores de los taxis pudieran tener dignidad y poder respirar un poco más, y ganaron millones y millones de dólares de alivio de las deudas de los taxistas. Y desde entonces lo conozco como alguien que realmente sabe unir a los jóvenes con las comunidades inmigrantes, con la gente que se siente como dejada atrás por nuestro gobierno. Y esa foto que tuviste en el 2023 es una foto que nos tomamos al frente de la Estatua de la Libertad después de una de las primeras protestas, exigiendo un cese al fuego en la guerra entre Israel que estaba ocurriendo en Gaza. Y Zoran siempre estuvo exigiendo como apoyo a los derechos humanos de la gente palestina, y exigiendo derechos iguales para todas las personas en la región. ¿Cómo subió en Y las desde entonces lo encuestas? conozco. Porque yo Mm, recuerdo, Ana María, que al principio, la primera encuesta, quizás hace un año aproximadamente, Son Mandani aparecía con el 1%, no más del sí. 1%. ¿Cómo, qué hizo para cambiar de ese 1% a convertirse en el favorito en ganar las elecciones de hoy? Bueno, yo fui muy, muy cercana a Soran en todo el proceso de decidir lanzarse como candidato para la alcaldía y de eventualmente tomar esa decisión. La organización con la que yo estoy, el Partido de Familias Trabajadoras, creó una estrategia para que los candidatos o las candidatas que se estaban lanzando a la alcaldía para oponerse a Eric Adams, que estaban como del lado progresista, que lo pudieran hacer de una manera coordinada, de una manera que no dividiera las comunidades. Y desde entonces estuve como hablando con Soran sobre la posibilidad de su campaña. Y él lanzó una campaña que realmente se enfocó en hablar directamente con la gente. En ese entonces, en octubre del 2024, nadie conocía su nombre, pero él había sido parte de formar una organización de jóvenes muy fuerte, DSA, y sabía que él podía darle un espacio a la gente que estaba protestando en contra de la guerra para que se enfocaran también en elegir a un nuevo alcalde. También podía darle un espacio a las comunidades inmigrantes para que sintieran representación en esta pelea por la alcaldía. Y fue enfocándose no en crear una estrategia donde iban a apoyarle los que ya tenían poder, sino crear una estrategia donde era la gente común y corriente la que iba a darle a él un mandato y la fuerza para surgir. Por eso es que él pasó del 1% al 2% al 5%, fue haciendo una campaña que iba directamente a las puertas, que le preguntaba a la gente cuáles son sus preocupaciones. Yo tengo soluciones. Podemos congelar el costo de la renta en algunos apartamentos. Podemos hacer que los buses de la ciudad sean gratis y más eficientes. Podemos enfocarnos en crear apoyo para las familias, creando un sistema de cuidado de niños universal. ¿Cómo le fue Y él con los propuso latinos, ideas Ana María? constantes. ¿Cómo le fue con los latinos? Porque fue aumentando poco a ¿Sabes? poco. Y, Mm, y te quería plantear abiertamente, tú conoces perfectamente que en algunos círculos dentro de la comunidad latina, cuando dices que alguien es socialista, aunque sea socialista demócrata o demócrata socialista, mucha gente se va a asustar porque va a pensar, va a ser la relación con Cuba o con Venezuela o con Nicaragua. ¿Cómo venció él esta resistencia de muchos a no votar por alguien socialista? Sí, bueno, Nueva York es un lugar donde los socialistas demócratas han ido ganando impulso. Nueva York eligió a Claro. Alexandria Ocasio-Cortez. Nueva York
3 senadores estatales que se autodenominan demócratas socialistas, tiene 2 concejales. Entonces, los neoyorquinos de alguna manera tienen como la mente abierta a las propuestas de candidatos, candidatas que se autodenominan demócratas socialistas, pero yo creo que Zoran logró realmente enfocar a la gente en la idea de que el gobierno puede ponerse de su lado y que hay soluciones a los temas que están agobiando a las personas. Pero no lo Y vinculan fue entonces ese con mensaje. no lo vinculan con ninguna dictadura. Yo creo que la gente le hace preguntas y Zoran las responde. La gente le pregunta que cuál es su asociación con distintos partidos. La gente le hace preguntas y Zoran ha estado muy dispuesto a responder cualquier pregunta que le viene. A mí al Y él final hizo una de un campaña, podcast dijo sí, que él ujú, decía que en Cuba y en Venezuela sí había dictaduras. Al final fue una conversación larga, pero al final nos envió un comunicado diciendo que sí. Es decir, su postura era sí. clara, siempre a favor de la Ujú. democracia, a pesar de todo. Siempre a favor de la democracia. Yo creo que ese es un elemento muy importante de los demócratas socialistas, que no son socialistas de cualquier manera, son socialistas que creen en la democracia, que saben que la democracia es como podemos construir sociedades que tienen paz y sociedades donde la gente tiene oportunidades de sobrevivir y de vivir bien. Entonces, ese es un compromiso que es importante que él ha firmado mucho. Aunque el Pero presidente obviamente Trump le dentro de llama nuestro... comunista, tú lo has escuchado, Ana María. El presidente El Trump presidente, sí. está apoyando a Andrew Cuomo, otro candidato demócrata que perdió y ahora se presenta como independiente, pero le llama comunista. ¿Afectará eso los resultados de las elecciones? Bueno, el presidente Trump ha estado metiendo la mano en las elecciones de Nueva York porque él quiere a alguien que esté dispuesto a obedecerle sus órdenes. Él quiere a alguien que esté dispuesto a facilitar las deportaciones. Él quiere a alguien que esté dispuesto a permitir el continuo enriquecimiento de la gente más rica y que no le haga oposición. Pero la gente de Nueva York es la gente que decide. Y es la gente de Nueva York la que le está dando un mandato. Le dio un mandato en las elecciones primarias a Zoran Mamdani y le va a dar un mandato hoy cuando cierren las urnas y es al final del día el voto de la gente común y corriente la que está creando una nueva era en la ciudad de Nueva York. Estamos dejando atrás la política que Andrew Cuomo representa, que es una política que siempre le pide a la gente a la gente más pobre y de clase trabajadora que esperen un poquito más por el alivio que nunca viene. Y es una política que siempre está dispuesta a conciliar a las exigencias de los más ricos en vez de decirle a la gente no. La ciudad de Nueva York tiene que ser un lugar donde la gente de clase trabajadora pueda permanecer, pueda criar a sus familias, pueda vivir en comunidad, pueda sentirse segura. Y esa es la propuesta que Zoran Mamdani hace. Y por eso es que Mm. todo lo que Trump ha dicho, todas estas formas de asustar a la gente, el único impacto que ha tenido es en motivar a los voluntarios y las voluntarias de Zoran Mamdani a salir a tocar Vi las puertas. filas, impresionantes las filas desde la mañana. ¿Tú crees que mucha gente más va a salir? Y me interesa esa conexión con los jóvenes. Ha manejado las redes sociales como pocas personas, pero con mucho humor. Le ha Sí. metido mucha comicidad a todos sus mensajes. ¿Esta es una nueva forma de hacer política? Es una nueva forma de hacer política. Cuando Soran empezó su campaña, él me dijo, voy a hacer 3 cosas. A ver. Mi campaña va a tener 3 elementos. Primero, va a tener una agenda muy clara de soluciones concretas para que la gente pueda entender cómo voy a usar mi poder. O sea, menos Entonces, rentas, menos gastos en en el vegetales cuidado de niños y en y en transportes. Él alimentos. hizo, Perfecto. sí, una agenda muy clara. Mi campaña va a tocar 1 millón de puertas, que nunca se ha hecho en una elección para alcalde. Y lo vamos a hacer con voluntarios. Y mi campaña va a comprometerse a atraer, a capturar la atención de la gente, realmente hablándoles en las redes sociales, que es donde la gente pasa tanto tiempo y tanta atención.
Y él dijo, voy a aprender de cómo lo ha hecho Alexandria Ocasio-Cortez Es cierto. y cómo lo ha hecho un concejal que se llama Chi Ose, un concejal muy joven que tiene 27 años, que explica, usa las redes sociales para explicar las leyes de la ciudad de Nueva York. Y él dijo, voy a combinar esos dos elementos y voy a, obviamente, poner mi propio elemento, que es el humor, que es la cultura, son mis raíces inmigrantes. Lo vi Voy a presentar bailando, lo vi eso. tratando de hablar español bastante bien, por cierto, ¿no? Sí, sí. Zoran se le mide a todo. Si él tuviera que ponerse un disfraz para liderar un desfile, lo haría. Y siempre Zoran está como sonriendo, que que esta es parte tiene, también de la siempre campaña. está sonriendo. Siempre lo veo sonriendo a pesar de todo. Ahora, quizás uno de los Sí, principales retos, Ana María, es que él no ha tenido ningún puesto corporativo o institucional importante. Tiene sí. 34 años de edad, Ujú. apenas es muy joven. ¿Ese no será el reto, que la ciudad de Nueva York es tan grande y tan complicada que rompe a cualquiera? Mm. Bueno, la ciudad de Nueva York es grande y complicada y tiene un sistema de gobierno muy robusto. Entonces, Soran entiende que él tiene que rodearse de gente con mucha experiencia dentro del gobierno, que pueda realmente liderar las agencias del gobierno, que pueda ayudarle a implementar su agenda. Y él entiende que él no es solamente, él no está siendo nombrado como alcalde para que sea un administrador. Él está siendo nombrado como alcalde para que sea un líder político en este momento en la historia. Mm. Donald Trump se toma su rol de líder político muy serio. Cada vez que Donald Trump habla, él está promoviendo una visión del mundo. Zoran Mamdani es un líder político que se toma ese rol muy serio, que habla de una visión del mundo donde todos pertenecemos, donde todos debemos tener derechos iguales y donde el gobierno debe comprometerse a garantizar el bienestar de la gente. ¿Es el Son nuevo ele- Partido Ujú, Demócrata? ¿Tú crees que él está reflejando esa nueva voz del Partido Demócrata que tanto se necesita? No gente que tiene 60 o 70 años como yo, sino gente mucho más ujú. joven que está buscando otras voces, que sencillamente están hartos Sí, de seguir perdiendo y que necesitan a alguien nuevo. Aunque claro, él sí, nació en Zoran, Uganda, no podría sí. lanzarse como presidente. Él no podría lanzarse como presidente, pero eso no quiere decir que no pueda ser líder político, no solamente para los neoyorquinos, sino para una generación entera de jóvenes que se siente muy defraudada con un partido demócrata que parece más cómodo como protegiendo los intereses de los que ya tienen mucho y de los que ya tienen muchas conexiones. Entonces, yo creo que Soran representa esa urgencia que sienten los jóvenes de ver una democracia que funciona de una manera distinta. Pero él también le da todas las flores y todas las rosas a Bernie Sanders, que ha sido un El senador de gigante Vermont, claro. dentro, empujando al Partido Demócrata a que sea más claro en su compromiso con la gente de clase trabajadora, con la gente que se siente que ha sido abandonada de alguna manera por el partido que antes era su partido. Déjame terminar con esto, Ana María. Tú lo conoces muy bien durante años. La gente que está asustada de tener a un alcalde socialista en la ciudad más grande de los Estados Unidos y quizás en la capital del mundo, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que estamos a punto de tener un alcalde que no va a estar debiéndole favores a la gente que sube la renta, que no va a estar debiéndole favores a los grandes eh, ejecutivos de Wall Street, sino que le debe todo su poder y todos los favores a la gente común y corriente. Y realmente la visión de Soran no es una visión muy radical, es una visión muy esencial, es una visión que dice que el gobierno tiene que poder cumplir su función, ser eficiente en proveer los servicios como el servicio de transporte, ser eficiente en proveer seguridad pública sin castigar a la gente que está en crisis mental y que el gobierno puede ayudar a que el costo de la vida no siga desesperado, como dejando a la gente atrás. Entonces, la propuesta de Soran es realmente bastante moderada de alguna manera. Hagamos que el gobierno funcione, controlemos un poco el costo de la renta para que la gente neoyorquina común y corriente se pueda quedar aquí. Tratemos de expandir el cuidado de niños para que
familias puedan permanecer en esta ciudad y comprometámonos a que toda la gente se sienta bienvenida aquí. Y yo creo que esa ciudad, una ciudad donde el transporte funciona, donde las familias pueden permanecer Mm. aquí, es una ciudad que beneficia a todos, a los ricos, a los pobres, a la gente de clase media, y ya es hora. Ana María, gracias por estar aquí, te lo agradezco. ¿Cómo van a celebrar? Supongo que están planeando ya la fiesta, ¿no? Sí, hay una reunión gigante esta noche en un teatro en Brooklyn que se llama Paramount y va a ser, yo creo que una de las fiestas más grandes que hemos visto en la política de Nueva York. Espero que haya salsa, es lo único que espero. Yo también espero que haya sangre. Gracias, Ana María. Vamos a ver si Soran baila. Bueno, Hablamos contigo pronto. Hasta luego. Gracias. gracias a ti, me encanta verte. Gracias. Así veo las cosas. Una de las situaciones más difíciles que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos es que increíblemente hay 42 millones de personas que dependen de los cupones de alimentos. Estos cupones de alimentos en el máximo mensual recibirían $292, es decir, $292 al mes, imagínense. Y cada persona extra en la familia podría ir aumentando estos $292. Lo que pasa es que hay también descuentos. Es una fórmula un poco complicada, pero es una tercera parte de tu salario que se les descuenta a lo que te están dando como cupones de alimentos. Al final, la pregunta es, ¿qué puede hacer alguien, una familia, cuando recibe $200 al mes para comer? ¿Cómo comer con $200? O 400 si son dos, o 600 si son tres personas. Es casi imposible. Pero ahora que se ha cerrado el gobierno, la realidad es que hay muchas personas que no están comiendo y que tampoco están recibiendo cupones de alimentos. Para hablarnos de todo esto nos acompaña Maide Morales, directora del Centro de Resiliencia de Worcester Community Action Council en Massachusetts. Maide, gracias por estar aquí. ¿Cómo funcionan los cupones de alimentos? Para la gente que nunca los ha recibido, ayúdanos a entender cómo funcionan. Todas las familias pueden aplicar después de que tengan un sinnúmero de ingreso. Pueden ser elegibles para el beneficio y entonces reciben una vez al mes, dependiendo de los números de su seguro social, reciben los cupones de alimento, entonces van al supermercado y pueden comprar comida con ellos. Ahora, cuando hablamos de cupones de alimentos, ayúdame a entender, Maide, no es que les dan cupones de papel, sino que el gobierno de los Estados Unidos les deposita en una cuenta, ¿correcto? Correcto, sí, ya es todo electrónico el sistema. Ahora, cuando el gobierno está depositando ese dinero, ¿solo se puede comprar comida o se pueden comprar otras cosas también? Solamente se pueden comprar alimentos y no alimentos cocinados ya. Ahora son 42 millones de personas aquí en los Estados Unidos que reciben cupones de alimentos. La mayor parte de estas 42 millones de personas supongo que se encuentran o son muy pobres o cerca de la pobreza extrema. Necesitan para sobrevivir, supongo, otro tipo de ayuda. Sí, definitivo. Nosotros estamos eh, advocando para que el presidente utilice los fondos um, de su administración para ayudar a las personas y darle los beneficios otra vez de cupones de alimento, porque hay suficiente dinero ahí y para eso está designado, no para ayudar a otros países. Ok, entonces, para tratar de entender, con el cierre del gobierno, que por supuesto llevamos más de un mes y es increíble que los políticos demócratas y republicanos no se pongan de acuerdo, con el cierre del gobierno, uno de los principales peligros es que estos cupones de alimentos o esta ayuda del gobierno fuera a detenerse, pero un juez ha decidido que no, que el gobierno tiene que utilizar fondos suplementarios, sacarlos de otro lugar, para que estos programas continúen. Pero hay suficiente dinero. Estaba viendo, Maide, que se necesitan 9,000 millones de dólares al mes, $9 billion cada mes para que esto funcione. Y no hay 9,000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir este dinero? En las reservas y en los fondos de contingencia sí hay beneficios para poder ayudar a la comunidad y a todas las personas que reciben beneficios, pero aunque la Corte ha decidido y ha mandado a que el gobierno utilice este dinero, ahora mismo estamos
escuchando hace como 10 minutos atrás que la administración y el presidente han decidido que no. O sea, estamos dejando a familias y a niños, que son primordialmente las personas quienes están recibiendo estos cupones de alimento, niños, familias y personas envejecientes y con disabilidades sin comer. So, esto es increíble, ¿verdad? Entonces, para entenderlo, Maide, lo que nos está diciendo, se necesitan 9,000 millones de dólares para atender a estas 42 millones de personas. Un juez había decidido que tenían que utilizarse por lo menos 4 o 5,000 millones de dólares para seguir ayudando, y lo que nos está diciendo ahora es que eso se ha detenido. ¿Qué hace una familia, Maide, que necesita 200 dólares al mes para alimentar a su hijo, o que necesitan 600 dólares para alimentar a 3 personas, cuando no reciben cupones de alimentos? ¿Cómo comen? ¿De dónde? ¿Quién les ayuda? Sí, honestamente, pasan hambre, ¿verdad? Mamás y papás y personas que cuidan a sus nietos y a sus hijos y que están encargados, pues no van a comer para darle lo poquito que tienen a sus familias, a sus niños. Vamos a tener envejecientes que no van a comprar medicinas, y entonces se van a enfermar. Vamos a tener familias que no van a poder pagar su renta porque tienen que darle comida a sus niños. O no es solamente no poder comprar la comida. Hay otras cosas que también son afectadas en esta situación. Efectivamente, estamos confirmando con CNN, y efectivamente, María, lo que está diciendo es cierto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no va a utilizar recursos alternativos, digamos, de ahorro que tiene el gobierno, para entregárselo a SNAP, que es este programa de cupones de alimentos. Y entonces, Sabemos también que adelante. Sabemos también que hay muchos lugares donde las personas pueden ir y coger alimentos y, como los food pantries, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que cuando las personas con los 200 dólares o 400 que tienen al mes, el equivalente es a 9 comidas cuando utilizan sus cupones de alimentos en vez de la comida que reciben en un food pantry. A ver, entonces, lo que el gobierno les da les sirve para 9 comidas, nada más. No, de lo que pueden sacar con $1, con el beneficio que están recibiendo es 9 comidas es equivalente a Sí. 9 comidas, Ok, ¿verdad? que la ayuda So, que le dan es equivalente. versus ir a un food pantry donde a lo mejor solamente reciben suficiente comida para 3 días. Ok, lo entiendo. Ujú. Una cosa que me llama mucho la atención, Maide, es que haya en los Estados Unidos tanta pobreza, que una de 8 personas requiera cupones de alimentos. Cuando hablamos de los Estados Unidos, y me toca hablar de los Estados Unidos mucho en otros países, hablamos del país más poderoso del mundo, del país más rico del mundo, del país con más billonarios del mundo. ¿Cómo es posible que haya tantos pobres y tanta gente que requiera ayuda para comer? ¿Qué está fallando? Los beneficios que que el gobierno está dando es a los billonarios, ¿verdad? Le está dando sobre los impuestos y en vez de y le está dando los tax breaks, ¿verdad? A esas personas en vez de ayudar a la comunidad para salir adelante. Ayúdeme a entender lo que viven las familias en Massachusetts, donde usted opera. Cuando llega una familia latina, ¿me puede dar un caso concreto de una familia latina que necesita ayuda? ¿Cómo son? ¿De dónde vienen? ¿Qué comen? ¿Cómo hacen? Ujú. Una persona que vive aquí después que se es residente del estado, que solo pueden ser registrándose en la escuela o pidiéndose asistencia con seguro médico o cambiando su licencia. Aquí pues puede también aplicar para los beneficios por el website del Departamento de Asistencia Transicional. Puede ir a algunas oficinas
como la nuestra en WCAC, que ofrece ayuda y asistencia a familias a aplicar para los beneficios. Y entonces nosotros en nuestra ciudad tenemos mucha variedad de personas de diferentes países, así es que no es tan difícil conseguir la comida que muchos latinos de diferentes países comen y utilizan todos los días. Ahora, para recibir cupones de alimentos, Maide, ¿es necesario ser ciudadano de Estados Unidos? Sí, es necesario ser ciudadano de los Estados Unidos o ser residente permanente legal por 5 años, pero muy pronto, dado al HR1, muchos de esos beneficios se le van a terminar a personas que son refugiadas, personas que tienen que tienen residencia permanente legal, lo que se llama, lo que mucha gente le dice el green card, van a perder esos beneficios dado al bill que estuvo presentado y aprobado O sea en que julio de uno este tiene que año. estar legalmente en los Estados Unidos a nivel migratorio para poder recibir ayuda de cupones de alimentos. Sí, muchas veces tenemos familias que le decimos mixtas, donde hay una persona que no tiene el estatus inmigratorio, pero los hijos sí, los niños sí, otras personas, lo tienen. Entonces, por lo que hacen es que hay una fórmula en el departamento donde a esas personas que sí son ciudadanos le dan un equivalente de los cupones de alimento, pero es muy poco y sí son de acuerdo al ingreso de la persona en la familia que trabaje, O sea que tenga documentos o no. si dentro de una familia los niños nacieron en los Estados Unidos, digamos 2 niños, pero los padres están indocumentados, se les da ayuda, pero no como si fueran ciudadanos de Estados Unidos. A los niños se le da, exacto, sí, correcto, porque le dan menos, sí, el Déjame, beneficio es menos, sí. termino con esto, Maide. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en esto? Y quiero preguntarle si usted le había tocado vivir una situación tan difícil como esta, en este 2025. Um, yo llevo más de 25 años trabajando en la comunidad en diferentes aspectos y honestamente yo creía que lo peor que habíamos visto era COVID, ¿verdad? Y cuando pasamos por eso, pero hoy en día hay niños que están pasando hambre, hay envejecientes que no van a comer por tomarse sus medicinas o no van a tomarse las medicinas por comer. Um, Hoy en día hay muchas personas que han pasado por mucho y están muy traumatizados, cuales estaban recibiendo un poco de ayuda y muy pronto no la van a poder recibir. Um, la salud mental se va a, a increase, ¿verdad? Y va a empeorar en muchas de estas familias. La noticia que nos está dando es terrible, Maide, porque lo que nos está diciendo es que dentro de unos días, por la decisión tomada hoy por el gobierno del presidente Donald Trump y por los políticos que no se ponen de acuerdo, que muy pronto habrá 42 millones de personas en los Estados Unidos que se van a ir a dormir con hambre. Maide Morales, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí, Jorge. Un placer. Igual. Muy bien, y ahora aquí tenemos sus comentarios. El primero es de Marian Lapino, dice lo siguiente: Jorge, todavía Trump no se acerca a las deportaciones masivas que hizo Obama. Tú no te acuerdas, Obama sí pudo hacerlo sin tantas críticas porque es demócrata. Tiene razón, Marian, en el sentido de que Barack Obama ha deportado a más personas que las que ha deportado hasta el momento el presidente Donald Trump. Barack Obama deportó a cerca de 3 millones de personas. La gran diferencia es que muchas de las deportaciones de Barack Obama ocurrían cerca de la frontera y ahora estamos viendo que muchas de las operaciones de deportación ocurren lejos de la frontera, como vimos hoy en Chicago o en Salt Lake City. El siguiente es de Emma Guerra Galán, dice lo siguiente: nadie debería entrar de forma ilegal, eso ya lo sabemos, pero la realidad es otra y no por ello hay que humillar, maltratar, sobajar a otros seres humanos. Esto es para las personas perfectas que dicen no deberían entrar ilegales. Yo estoy totalmente de acuerdo, no se debe tratar así a los inmigrantes, hay muchas formas de hacerlo y si realmente se están persiguiendo a personas con récord criminal, ¿por qué estamos viendo imágenes como las que les hemos presentado hoy aquí en el programa? Gretel Guerra dice lo siguiente: Trump no tiene tiempo para hablar de las necesidades del pueblo americano, está ocupado fabricando su salón de fiestas y celebrando Halloween
con los billonarios. Lo demás no le preocupa. Este es el comentario de Gretel Guerra. Gracias por estar con nosotros, de verdad se los agradezco. Es muy importante que nos acompañen como nosotros los estamos acompañando, y para hacerlo nos pueden ayudar si se suscriben aquí en YouTube, en Jorge Ramos Guión, así veo las cosas. Gracias por estar con nosotros y gracias por apoyar nuestro periodismo. Hasta la próxima.